Ya, hola, hola chicos, ¿qué tal? A los que se conectaron recién. Esta clase auxiliar precontrol es pensando en los problemas que les podría venir en el C1, ya para ambas secciones. La sección 1 con el profesor Llanos y Epstein, ustedes tienen control el viernes, ¿sí? A las 10, en horario de cátedra como siempre. Y la sección 2 con el profe Álvarez, ustedes tienen control el miércoles, ¿sí? 4:15. Ya pude ver igual un poco el control, así es que sé que al menos este auxiliar precontrol para la sección 2 le va a servir. Igualmente para la sección 1 siempre vienen problemas de este tipo, así es que si tienen esto, bacán, ¿sí? Antes de comenzar vamos a hacer un pequeño resumen respecto a lo que hemos estado viendo durante todo el semestre en finanzas, ¿sí? Vamos a comenzar con un resumen de bonos y partiremos también con acciones, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda antes de comenzar. Ya, súper. Vamos a comenzar con qué es un bono, ¿ya? Un bono básicamente, digamos, es un papelito que me promete dos cosas. Me promete cupones y me promete nominal al final de la madurez, ¿no? Al vencimiento, cuando vence este bono. Habíamos visto que había ciertos tipos de bonos. Había bonos que no pagaban cupones, es decir, que tenían una tasa cupón de 0%, y estos tipos de bonos se llamaban bonos cero cupón, ¿no? Y había otro tipo de bonos que tenían una tasa cupón mayor a cero, y este tipo de bonos se le llamaba bonos con cupón o bonos bullet, ¿sí? Eso por ese lado, ¿no? Y habíamos visto también que había ciertas metodologías para valorizar un bono, ¿no? Que dependían de los flujos futuros. Siempre, si se han dado cuenta, a lo largo de estas clases, hemos visto que los valores de ciertos instrumentos financieros dependen de los flujos futuros que vamos a recibir, ¿no? Tanto acciones pensando en dividendos y bonos pensando en los flujos como cupones o nominal que vamos a recibir. Entonces, para bonos, la fórmula de valorización de un bono es la siguiente, ¿no? Yo tengo los flujos de t igual 1 hasta t grande, que es la madurez, de los cupones, 1 más r 0,t a la t, más el nominal, que se pone como f de face value, ¿no? De valor cara, 1 más r 0,t grande a la t grande, ¿no? Y habíamos dicho que, ¿qué pasaba cuando había una tasa R0T para todo T que era igual, ¿no? Que era igual, pero me daba también el precio. ¿Cómo se llamaba esa tasa? ¿Alguien sabe? ¿Sí? La tasa spot, ¿o no? No, esa es la tasa que varía con el plazo. ¿Cuál es la tasa que no varía con el plazo, que es igual? La Flat, que tasa se le yield. llama. Claro, la tasa La, yield. la llave. Exacto. ¿Sí? Esa era la tasa yield. ¿Ya? Entonces, eso por el lado de los bonos, ¿no? Y habíamos visto que los bonos eran un instrumento de renta fija, sí. En los comentarios también, yield. Y el bono es un instrumento de renta fija. ¿Por qué renta fija? Porque te paga un rendimiento fijo. Tú ya conoces de antemano cuando compras el bono, es decir, cuando desembolsas el precio del bono, cuánto te van a pagar, es decir, cuánto va a rendir tu plata a futuro. ¿Ya? En cambio, las acciones tienen algo en particular. A las acciones se le conoce como instrumento de renta variable. ¿Ya? De renta variable. ¿Por qué renta variable? Porque su rendimiento, ¿no? Tú cuando adquieres una acción, tú cuando adquieres ese papelito llamado acción, a través de una bolsa, digámoslo, una bolsa de valores, que es ese
esa acción, ese porcentaje de una empresa, un X% de una empresa, cuando tú adquieres ese porcentaje de esa empresa a través de la acción, tú vas a recibir un retorno que va a variar en el tiempo. ¿Por qué? Porque el precio de la acción varía en el tiempo, en la bolsa, ¿sí? Y los dividendos que puede pagar una empresa también pueden variar en el tiempo, dependiendo de cuál es la situación de una empresa. Si una empresa en realidad está mal, está al borde de la quiebra, obviamente tal vez no quiera pagar tanto dividendo, sino vamos a reinvertir, ¿no? El directorio va a decir, ¿saben qué? Vamos a reinvertir para salvar la empresa. Entonces depende también de esos flujos futuros que tú puedes llegar a recibir en el tema de las acciones, ¿ya? Por eso se le conoce como renta variable. Renta variable porque esos flujos pueden variar, ese rendimiento puede variar en el tiempo, ¿no? Y en cambio bonos, ese rendimiento no varía en el tiempo porque estos cupones y este nominal te lo van a pagar sí o sí, ¿ya? Claro, hay un riesgo de default que habíamos visto, ¿no? Que, por ejemplo, un bono argentino, un bono ruso, son bonos con alto riesgo, ¿sí? Porque hay un alto riesgo de impago, ¿ya? A eso se le llama. Y por tanto, cuanto mayor riesgo, y ojo, eso es importante, cuanto mayor riesgo, mayor rendimiento se le va a exigir al inversionista, ¿sí? Ahora, habíamos visto por el lado de los bonos, volviendo ya un poco a bonos, que yo podía, a partir de las tasas yield de los bonos cero cupón, yo automáticamente, ¿qué tenía? Yo siempre les digo automáticamente, pero ¿qué automáticamente qué tenía? La tasa de spot. Claro, las tasas spot para distintos plazos, ¿cierto? Dependiendo del vencimiento, la madurez del bono cero cupón, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero una tasa futura? ¿Qué debería usar? Yo quiero valorar una transacción en el futuro. Quiero valorizar una transacción en el futuro. ¿Qué tasa necesito? ¿Cómo se llama esa tasa? Tasa forward. Exacto, ¿no? Y yo siempre les digo, y siempre les vuelvo a repetir, que cuando no se acuerden de la fórmula, siempre hagan su gráfico, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá una tasa spot a un año y una tasa spot a 2 años, ¿ya? Por ejemplo, una tasa spot hasta acá y otra tasa spot a 2 años. ¿Cuál es la tasa que actúa en el año 1 y termina en el año 2, o es decir, que tiene un plazo de un año? Va a ser la tasa forward 1,1, ¿ya? Acá 1 es el N y acá el siguiente número es el T. N es cuando empieza y T es cuánto de plazo tiene esta tasa forward, ¿ya? Entonces, siempre hagan su línea de tiempo, si quieren, entre qué tasas spot quedaría esta tasa forward, que está por aquí, F11, ¿no? Estaría entre la tasa spot a 2 años, si se dan cuenta, ¿no? Y la tasa spot a un año, ¿ya? Entonces siempre va a funcionar de esa manera, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula general para una tasa forward o una tasa futura que actúa para el futuro, ¿no? Fn, T, es decir, una tasa forward que empieza en el año n con un plazo t, va a ser igual a 1 más la tasa spot 0,n más t elevado a la n más t partido 1 más r 0,n elevado a la n, ¿ya? Y todo esto 1 partido del plazo, es decir, 1 partido t menos 1, ¿ya? Eso por el lado de las tasas forward. A ver, hay un comentario. ¿Se nos dará un formulario? Sí, obviamente, siempre le vamos a dar un formulario, ¿ya? Y siempre que pidan fórmulas también yo las doy en pleno control, así que no hay problema al respecto. Ahora, habíamos visto también para bonos que había métricas o ciertas formas de medir la sensibilidad, ¿no? De un bono. Por ejemplo, estaba la MAC Duration. La MAC Duration
más que una medida de sensibilidad, es una medida de cuánto, en cuánto tiempo, en términos anuales, en años, en cuánto tiempo tú recuperas tu inversión. ¿Sí? La MAC Duration tiene la siguiente fórmula. Es la ponderación del tiempo por el valor presente de cada flujo. ¿Sí? Partido todo esto en el precio. ¿Ya? ¿Qué nos indica la MAC Duration? El plazo efectivo, así de simple, el plazo efectivo en el cual yo recupero mi inversión. ¿Y cuál es mi inversión? El precio que pagué en el bono, ¿no? ¿Cuál recupero mi inversión? Y habíamos dicho algo importante, ¿sí? Y a ver si se acuerda. ¿Qué pasaba con los bonos cero y la MAC Duration? Eso es algo muy importante y tienen que saberlo. ¿Qué pasaba con la MAC Duration? ¿Ah? Son iguales. Exacto, sí, son iguales. Muy bien. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque cuando... ¿Qué nos indica la MAC Duration? El plazo efectivo. Y como todos los flujos en un bono cero se reciben al final, ¿por qué? Porque no hay pago de cupones entre la madurez, durante la madurez, ¿no? Como todo esto se paga al final, este valor presente de T, cuando T es igual a N, es decir, el vencimiento va a ser igual a P. Acá, ¿sí? Esto va a ser igual a esto, en un bono cero, ¿no? Y entonces solo va a quedar el tiempo, que es N, que es la madurez. Esto se va y solo quedaría la madurez, que es igual a la MAC Duration. Eso pasaba con los bonos cero. Entonces, bajo ciertas condiciones, ¿qué era P? P es el precio, ¿sí? P es el precio. A veces sale como P0 o valor presente simplemente así, ¿no? A veces sale como valor presente solo, ¿ya? Entonces, eso por la MAC Duration, ¿ya? ¿Y qué pasaba con los bonos cero además? Decíamos que los bonos cero, si uno ahora calculaba, por ejemplo, la MOD Duration, que es simplemente agarrar la MAC Duration y dividirlo entre 1 más I, ¿qué nos indicaba la MOD Duration? Nos indicaba la sensibilidad del precio, es decir, cómo se mueve el precio del precio P ante cambios en la yield, ante variaciones en la yield, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando la yield aumentaba? Las tasas de rendimiento aumentaban. ¿Qué debería pasar con el precio? ¿Aumenta o disminuye? ¿No? Estamos acá. ¿Qué pasaría si las tasas que acá todas aumentan? A ver, disminuye. Muy bien, sí. ¿Por qué? Porque el descuento es más agresivo, ¿no? El denominador es más agresivo y por tanto el precio va a tener que disminuir. Muy bien. Y lo contrario pasa también cuando la tasa yield disminuye, el precio aumenta. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba? Yo decía con los bonos cero cupón, como la MAC Duration de un bono cero cupón, ¿no? Bajo ciertas situaciones, cuando la MAC Duration es igual a la madurez, la MOD Duration decimos que es igual a la MAC Duration, que es la madurez partido 1 más I. ¿Y qué decimos de los bonos cero cupón? Que son muy sensibles con respecto a los bonos bullet. Y esto tiene sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la MAC Duration en general de los bonos cero es mayor que la MAC Duration de los bonos bullet. ¿Ya? Imaginando que ambas tienen la misma yield, un bono cero y un bono bullet, si bajo esas circunstancias, vamos a llegar también a que la MOD Duration de un bono cero es mayor que la MOD Duration de un bono bullet. Es decir, un bono cero es más riesgoso en general. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba con la convexidad? La convexidad era otra métrica de sensibilidad de un bono. ¿Ya? Convexidad. Y la convexidad era la segunda derivada, ¿no? Era una métrica de segundo orden. ¿Y qué nos decía la convexidad? Nos decía cómo se movía o cómo de sensible era, sensibilidad de
la modulation ante variaciones en la yield. ¿Ya? ¿Cuál era su fórmula? La convexidad es 1 partido del precio, de 0 antes del movimiento de la yield, ¿no? Esto también acá, el P0 es antes del movimiento de la yield, ¿no? Todo esto sumando t igual 1 hasta t de los flujos de caja décimos descontados a valor presente con la yield, o también podría ser con la spot, no hay problema, t cuadrado más t. ¿Ya? Eso por el tema de la convexidad. Y habíamos dicho que había varias fórmulas o formas de valorizar un cambio o el precio de una acción, ¿no? Había la forma directa. La primera forma era la forma directa, ¿no? Uno tenía inicialmente, antes del movimiento de la yield, un cierto precio, ¿no? T igual 1 hasta t, 1 más la yield. De esta forma, ¿no? Y uno iba a tener un precio nuevo dado la variación de la yield, ¿no? Y la variación de la yield iba a provocar una nueva yield, ¿cierto? Entonces uno valorizaba directamente. Esa era la manera clásica de hacerlo y la manera más larga que yo les decía, ¿no? T igual 1 hasta t de c por 1 más la yield nueva, esto a la t, más el nominal 1 más la yield nueva a la t. Y por tanto, ¿cuánto era la variación? La variación del precio era el precio nuevo menos el precio antiguo, ¿no? Pero había otras fórmulas aproximadas, ¿sí? Que eran usando la modulation y usando la convexidad, ¿no? La segunda fórmula era usar solo la modulation. Esta fórmula era aproximada, ¿no? Era menos modulation por cambio en la yield por el precio. Y ojo, acá el precio es antes del movimiento en la yield, ¿ya? Y la modulation también, antes del movimiento en la yield. ¿Qué pasaba si incorporábamos la convexidad? La fórmula o el cambio en P, delta P, se iba a asemejar mucho más a la fórmula directa, a este P, cambio en la P. ¿Ya? ¿Y cuál era la fórmula? Era agregar ciertos términos, ¿no? Entonces teníamos más un medio de la convexidad, delta I al cuadrado, todo esto por el precio, antes del cambio. ¿Ya? Eso por el lado de bonos, ¿sí? Es importante que sepamos al menos estas fórmulas. No de memoria porque se las vamos a dar, pero sí interpretar y saber cuándo usarlas, ¿ya? Ojo, cuando por ejemplo en el control les pidamos que valoricen un cambio en cierto activo, en cierto pasivo, es válido hacer una de estas tres, ¿sí? Yo siempre, por ejemplo, para la sección 2, cuando nos tocó el CTP2, yo les decía, no hagan esto porque esto es más largo, esto es una fórmula aproximada, entonces esto también es válido, ¿ya? Pero si quieren hacerlo con la convexidad y calcularlo, no hay problema, es más largo, ¿no? ¿Ya? Eso por el lado de bonos. Ahora vamos a pasar a las acciones, ¿ya? Así como hay formas de valorizar bonos, también hay formas de valorizar acciones, ¿ya? Y hay una teoría que se llama modelo de descuento de dividendos o Dividend Discount Model, que nos dice que el precio es, o la fórmula o la forma de valorizar el precio de una acción depende de los dividendos futuros, ¿ya? Y obviamente los dividendos pueden crecer hasta cierto tiempo, pueden crecer a perpetuidad, etcétera. Entonces había 4 casos, ¿no? Si los dividendos no tienen crecimiento, es decir, G es igual a 0, y yo voy a tener la acción hasta un periodo T fijo. Hay un comentario. 1 doble C1 se centrará en bonos y acciones para
Para la sección 2 debería centrarse en bonos y acciones, pero hemos visto también el último auxiliar riesgo y retorno, así es que probablemente también les preguntemos algo respecto a eso. Para lo mismo para la sección 1, así es que estoy en esos 3 temas principalmente que vienen. Ya. Cuando yo tengo un crecimiento cero de dividendos, es decir, los dividendos décimos son constantes, son un DIP, yo tenía que el precio era la suma de t igual 1 hasta t grande, que es hasta donde yo tenía la acción, ¿no? DIP sub t, y descontaba una tasa en especial. Esta tasa se llamaba rendimiento del equity, también se llama rendimiento de la acción, rendimiento del inversionista o costo del equity. ¿Ya? Este RE es el que ustedes en Evalúa tenían en el modelo de la UAC, cuando valorizaban una empresa. ¿Ya? Y esto es una anualidad, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque DIP-T se mantiene y RE también. ¿Ya? Entonces, esto es la fórmula de la anualidad. Uno tendría DIP1 partido RE, 1 menos 1 partido 1 más RE a la T. T grande. ¿Ya? ¿Qué pasaba cuando había crecimiento? Cuando G era mayor a 0. Y yo tenía la acción también hasta un T fijo. Hay que repasar lo que vimos de estados financieros. Probablemente sí. Sí, hay que repasar también eso. Al menos sepan cómo calcular un EBITDA, cómo calcular el ROE, el ROA y el EBIT. Eso es lo principal que yo diría deberían saber. ¿Sí? Claro, muy bien, Paz. Cuando tenemos este caso, como Paz dice, cuando G mayor a 0 y T fijo, hay que usar anualidad con crecimiento. Sí, se le va a dar formulario a ambas secciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambiaba esta fórmula? Yo tenía entonces que el P0 era DIP1, que era el primer flujo que empieza a experimentar crecimiento, ¿no? RE menos G, y 1 menos 1 más G, partido 1 más RE, todo esto a la T, ¿no? Y esta ecuación tenía sentido cuando RE es mayor a G, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si RE es menor a G? Esto se vuelve negativo, entonces el precio sería negativo, lo cual es irrisorio, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasaba cuando no tenía la acción hasta un T fijo, sino que yo lo tenía a perpetuidad? ¿Ya? O indefinidamente. Uno no sabe cuándo va a vender la acción o cuándo va a dejar de tener esta acción. Cuando pasa eso, decimos que tenemos una perpetuidad. ¿Ya? Y cuando tenemos una perpetuidad, T debería tender al infinito. Entonces, ¿qué pasaba cuando el crecimiento de los dividendos era cero y T tendía al infinito? Entonces, estábamos en este caso, ¿no? Como T tiende al infinito, esto se va a cero y solo quedaría este factor, DIP1 partido RE. Entonces, el precio, asumiendo crecimiento cero y perpetuidad, sería DIP1 partido el rendimiento del equity. ¿Ya? ¿Y qué pasaba cuando había crecimiento y también teníamos perpetuidad? Entonces, dado que RE es mayor a G, cuando T tiende al infinito, este término es más chico que 1, T tiende al infinito, esto se va a 0, porque esto es menor a 1, todo esto es 1, y solo quedaría este término, DIP1 partido RE menos G. ¿Ya? Entonces tendríamos DIP1 partido RE menos G, con el caso que RE sea mayor a G, ¿no? Con esa condición. Esa es la fórmula o las 3 formas de valorizar una acción. Todo va a depender de dónde estoy parado, ¿no? Y qué tipo de dividendos tengo, ¿ya? Ojo, estas fórmulas no solo funcionan para valorizar, yo estoy valorizando acá el precio, ¿no? Y quiero ver los flujos futuros cómo se comportan, sino yo podría también valorizar el precio en 3, ¿sí?
por ejemplo, si tuviera una perpetuidad, yo tendría que necesitar el dividendo 4 partido RE, ¿no? Si tuviera una perpetuidad sin crecimiento. Yo valorizo eso, ¿no? D4 partido RE, que es una perpetuidad, digámoslo, que empieza sin crecimiento a partir del año 4, ¿no? Estoy acá en el año 3. ¿Y cómo yo calcularía el P0, ¿no? De este flujo? Agarrar el P3 y descontarlo 3 años. ¿Por qué? Porque estoy en el año 3 y yo quiero un precio en el año 0. ¿Ya? Entonces necesitaría, por ejemplo, 3 años hacia atrás. ¿Sí? Ya vamos a ver unos ejercicios para que les quede claro, pero quiero que se queden con esta idea. Estas fórmulas no solo se pueden o sirven para calcular el precio de una acción hoy, sino pueden servir para el futuro y luego hay que descontarlo. ¿Ya? A ver. Otras formas de ver cómo una acción se comporta o métricas era el EPS. ¿Ya? ¿El EPS qué significa? Earnings per share, utilidades por acción. ¿Sí? ¿Cuántas utilidades o utilidad neta me produce una unidad de acción? ¿Ya? Y su fórmula es la siguiente. Es agarrar la utilidad neta y partirlo por las acciones en circulación. ¿Ya? Ahora, la utilidad neta, si se acuerdan en nuestros resultados, uno tenía ingresos, costos, y abajo estaba la ganancia o pérdida, si se acuerdan, o utilidad neta, ¿no? O utilidad del ejercicio que yo les decía también. Esta es la utilidad neta que hay que poner acá. ¿Ya? Ahora, uno tenía también dos formas de ver cuánto destino a dividendos y cuánto destino a reinversión, ¿no? El P, que era P chico, ¿no? Payout ratio, era un ratio que nos indicaba cuánto destino yo a dividendos. De esta utilidad neta, de este cachito, cuánto yo en porcentaje voy a destinar a dividendos. ¿Sí? Y como bien dice su nombre, la fórmula intuitivamente sería payout ratio es igual a DIP, que es cuánto es el dividendo por unidad de acción, partido las utilidades por acción. ¿Sí? Si uno se fija o analiza un poco esta ecuación, se va a dar cuenta que el porcentaje por la utilidad por acción sería cuánto, justamente, como bien dice su nombre, sería a repartir a dividendos. ¿Ya? Y lo contrario a lo que no se paga en dividendos, se paga en reinversión, se va a llamar plowback ratio. ¿Ya? Y el plowback ratio va a ser 1 menos P. Es decir, cuánto yo destino en reinversión, no sé, en ampliación de capacidad operativa, en construir una planta nueva, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante cuándo esta reinversión va a significar un crecimiento de la empresa. ¿Sí? También habíamos visto ya, creo que lo puse en el auxiliar 6 en los últimos minutos, había visto el concepto de book value per share, ¿no? Y el book value per share es el valor contable por unidad de acción. ¿Sí? Ojo, el book value per share no es lo mismo que el precio de la acción. En general, muchas veces difieren. ¿Ya? Este valor, o book value per share, es el valor contable, es el valor interno. ¿Sí? No es el valor que está sujeto a variaciones del mercado bursátil. Eso sería esto, el P0, el precio de la acción. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula para calcular el book value per share? Es agarrar el patrimonio y dividirlo por las acciones. ¿Sí? Es muy parecido a cómo se calcula el precio, porque el precio, si se acuerdan, era agarrar el market cap, ¿no? El valor de la empresa en el mercado, y dividirlo por las acciones en circulación. En cambio, el book value per share es agarrar el patrimonio y dividirlo en las acciones. Ya no son lo mismo.
Y otra fórmula para calcular el book value per share sería esta. Dependiendo de los dividendos y dependiendo del ROE y el payout ratio. Dividendo futuro y ROE futuro. Así, ¿ya? Ya vamos a ver cómo interpretar el book value per share, porque hay ciertas interpretaciones para esto, ¿ya? Eso por el lado del book value per share. Y lo último que quiero ver con ustedes es cómo cuantificamos el crecimiento de una acción o de una empresa, ¿ya? Habíamos dicho que el crecimiento de los dividendos de una acción G de growth, de crecimiento, era agarrar el ROE y multiplicarlo por el plowback ratio, ¿ya? Que es lo mismo a decir ROE por 1 menos P, 1 menos payout ratio, ¿ya? Y este G va a ser cuánto crecen los dividendos a partir del año 1, a partir de lo que diga el enunciado. También el enunciado puede decir crece a partir del siguiente año, a partir del año 3, etc. ¿Ya? Así es que ojo. Y había una métrica, una teoría que también se llamaba Present Value of Opportunities, ¿no? Que nos decía, ¿qué cosa? Que el precio hoy de una acción tenía dos componentes. Una componente, que era esta, que nos decía el valor de la empresa por unidad de acción si todas las acciones, o todas las utilidades, perdón, se distribuyeran entre sus accionistas, es decir, todos se paguen dividendos. ¿Qué nos dice esto? Básicamente que el payout ratio es 100%, ¿no? El payout ratio. Y había otra componente que era el valor presente, el PVGO, Present Value of Opportunities, que nos decía qué pasaría cuánto sería el valor por acción si la empresa no repartiera los dividendos, sino retuviera sus ganancias para reinversión. Es decir, P es 0% o incluso puede decir a ser mayor a 0. ¿Ya? ¿Qué pasaría si P es mayor a 0? ¿Sí? Si agarra sus utilidades, ¿sí? Agarra estas utilidades y las destina todas a reinversión o un cierto porcentaje, por eso pongo mayor a 0. ¿Ya? Esta teoría nos dice eso. Y esta es su ecuación, ¿sí? El valor PVGO es el valor adicional que una empresa tuviera si retuviera justamente parte de sus utilidades en reinversión, ¿ya? Para financiar nuevos proyectos, ¿ya? Y había por último, sí, Nosotros dudas. entonces, solo para estar claro, para que el PVGO sea cero, es que todo lo que se ganó se destinó a dividendos. ¿Ese es el caso para que PVGO sea igual a cero? Para que PVGO, Sea igual a cero quiere decir que toda utilidad neta se destinó a dividendos. no, Estoy, el PVGO es mayor a 0 cuando P, el payout ratio, es igual a 0% o mayor a 0. Es decir, hay cierto porcentaje que se destina a reinversión. Pero también hay otra condición, ¿ya? Y lo vamos a ver un ratito más, ¿sí? Pero no siempre es igual a 0. Puede que pase que sea igual a 0, dependiendo de ciertas condiciones, pero no es el caso. pero en el caso de que no haya reinversión, sino que todo se destinó a pagar acciones, ahí es cuando vale cero. Cuando todo se destina a pagar dividendos, quiere decir, Dividendos. Nada se reinvirtió en la empresa. cuando todo se destina a pagar dividendos, claro, sí, debería ser 0. Sí, Gracias. tiene sentido. Claro, esta es una componente sin crecimiento por reinversión, es decir, todo dividendos y esto es crecimiento por reinversión, ¿ya? Ah, ya, León, justamente lo expliqué. Pues, esta componente, EPS, es la utilidad por acción descontada a la tasa del equity. ¿Qué nos dice esta componente? Nos dice el valor de la empresa por acción si repartiera todas sus utilidades en dividendos. Es decir, básicamente no va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque todo lo vas a repartir en dividendos. No te va a quedar nada de plata para reinvertir, no sé, en ampliar tu capacidad operativa, etcétera, ¿no? En cambio, esta componente PVGO sí nos dice eso. Nos dice
Ya, no vamos a repartir todo en dividendos, sino va a haber cierta componente o cierto porcentaje que vamos a destinar a reinversión. Y por tanto el PBG va a ser mayor a cero. Sí, va a haber cierto crecimiento, cierto valor añadido producto de esta reinversión en el precio. ¿Ya? A ver, más preguntas. ¿El R es la tasa del equity? Sí, obviamente, es la tasa del equity. Rendimiento del equity, rendimiento del inversionista. Ya. Y otra métrica, siguiendo un poco, es el Price Earning Ratio. ¿Sí? ¿Cuál es el precio por unidad de utilidad? De nada, Leo. ¿Cuál es el precio por unidad de utilidad? El Price Earning Ratio. ¿Ya? Y el Price Earning Ratio tienen dos fórmulas. Una usando PBGO. P partido E. Ojo, cuando yo pongo P partido E, el E es el EPS. ¿Ya? Ojo. No es la utilidad, las utilidades de acá, sino es el EPS. Price partido EPS. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 1 partido de RE por 1 más el PBGO partido del EPS o el E partido de R. ¿Ya? Y también la otra fórmula era Price Earnings era igual a 1 menos B. Esto era el Blowback Ratio, recuerden. Y esto era RE menos ROE por B. Ese era el precio. Sí, el P era el precio. ¿Eso es lo que te refieres, Paz? Acá el Price Earnings. ¿O era otra cosa? Sí, ya, súper. Claro. Entonces, a ver, cuando decíamos que una empresa estaba en crecimiento, había dos formas. Una era aumentando el ROE, ¿sí? Cuando aumentaba el ROE, aumentaba el Price Earnings, ¿cierto? Y por tanto aumentaba el valor de la empresa. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba si yo reinvertía? Es decir, perdón, este era ROE mayor a R. ¿Qué pasaba si yo reinvertía en proyectos que cumplían con un ROE mayor a R? Es decir, el rendimiento que me generaba el proyecto era mayor al rendimiento del equity, y por tanto yo seguía reinvirtiendo en este tipo de proyectos. ¿Sí? Es decir, un mayor B, un mayor plowback ratio. Cuando eso pasaba, yo decía que el price earning ratio también aumentaba. Habían dos casos, claro. Una era aumentando el ROE, como bien había mencionado Carla, y otro era si el ROE era mayor a RE para los proyectos en que yo aumentaba mi reinversión, que es esto, ¿no? Esto me dice eso. El precio por unidad de utilidad, ¿sí? Unidad de acción, ¿no? Me va a crecer. ¿Sí? Y por tanto el valor de la empresa va a crecer. Ahora, ¿qué pasa si el price earnings aumenta? Si el price earnings aumenta, si se dan cuenta, el PBG va a aumentar. Es decir, la empresa va a estar en mayor crecimiento, va a tener mayor prospección de crecimiento a futuro. Los inversionistas van a decir, esta empresa está invirtiendo en proyectos que les está yendo bien, que tiene un buen rendimiento mayor a RE. ¿Saben qué? Vamos a esto impactarlo en el precio. Vamos a hacer que suba el precio producto de las buenas expectativas que tenemos y por tanto expectativas de crecimiento futuras buenas. Aumento de PBGO. ¿Ya? También decíamos que cuando el PBGO era mayor a cero en general, la empresa, por tanto, se encontraba en crecimiento. ¿Ya? Entonces, había una condición para decir que una empresa se encuentra en crecimiento, PBGO mayor a cero. Y dos condiciones para decir cuándo el valor de la empresa o el PBGO va a crecer. ¿Sí? Una es aumentando el ROE y por tanto aumento el P Price Earnings,
Por tanto, el valor de la empresa aumenta y por tanto el PBG aumenta. Y otro era reinvirtiendo más en proyectos que me generen un ROE mayor a RE, haciendo esto que aumente el price earnings y por tanto haciendo que el PBG también aumente. ¿Ya? Esas eran las dos formas. No sé si hay alguna duda. Tengo solo una duda. ¿Existe una manera directa de ecuaciones de relacionar el PBGO con el crecimiento? Como decir que el PBGO por algo es igual a G, ¿o no existe un método directo? El PBGO con G. Sí, Mm, es decir PBGO por algo más algo es igual a G. ¿Existe algo así o...? yo creo que se podría deducir de alguna de esto. G es igual a ROE por B. Yo creo que sí se podría deducir, pero no hay una fórmula directa, digámoslo. Porque, Gracias, claro, muchas acá gracias. el G de los dividendos depende del ROE y B. Y por acá también está metido el ROE en el price earning, si te das cuenta. Entonces podríamos encontrar una relación entre el PBG y el G, pero sería muy rebuscado. No hay como una fórmula directa según esta teoría. ¿Sí? Gracias. Recuerda que G, crecimiento de dividendos, no es lo mismo que expectativa de crecimiento. Son dos cosas totalmente distintas, ojo. Una me dice expectativas de crecimiento futuras que impactan en el precio hoy, y otro me está diciendo cuánto va a crecer mis dividendos, es decir, cuánto, acá yo tendría DIP 1 en el año 1, ¿no? DIP 1 más, por 1 más G, así, ¿cuánto crecen mis dividendos a futuro? Ya somos cosas distintas. Uno medida el crecimiento de la empresa y otro crecimiento de dividendos. Ya, eso por el lado del resumen. Ya entonces vamos a, dado este breve resumen introductorio, vamos a partir con los problemas. Josué, disculpa, antes de partir, entonces lo que es correspondiente a eh, matemáticas financieras, que era auxiliar uno y se me perdió el otro, y análisis financiero, que es el auxiliar 2 para la sección 2 no habría que darle mucha importancia, ¿cierto? A ver, a ver. eh, es que, ojo, el control uno, todos saben, no entra todo, pero en general, y esto tómelo con pinzas, no les estoy diciendo esto le va a medir, esto le va a medir, pero siempre en general metemos bonos y acciones y parte de riesgo y retorno. ¿Sí? Es más, estos problemas son pensados en justamente lo que viene casi siempre. ¿Ya? En general, al menos un problema de este tipo se van a topar en el control para ambas secciones, lo estoy diciendo. ¿Ya? Así es que esto deberían, a ver, ¿qué deberían saber de análisis matemático financiera? ¿Qué es una anualidad? ¿No? Y cómo convertir tasas, por ejemplo, si es necesario convertir tasas en los ejercicios de bonos, por ejemplo. Eso yo diría que sería lo más necesario a saber, sí o sí. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que es eso, Diego? Gracias. Ya. ¿Cómo que es eso, Diego? Lo que acabas de nombrar. Ah, de anualidad, ¿qué es una anualidad? La anualidad era lo que había dicho anteriormente. Son flujos como valorizar el precio de algo, valor de una deuda, valor de un activo, bajo ciertas condiciones de flujos constantes y tasas constantes de descuento. Eso era una anualidad, ¿no? Y conversión de tasas, por ejemplo, era si yo tenía una tasa mensual y la quería pasar a una tasa diaria, una tasa efectiva o aparente, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de conversiones. Sí, porque hasta ahora no hemos preguntado, hasta si en el CDP preguntamos con inflación. Así es que podría venirles algo, pero yo me centraría más en bonos y acciones y riesgo y retorno, que es lo que es, casi siempre preguntamos. ¿Ya? Ya. Dicho eso, vamos a partir con la P1. ¿Ya? La P1 son ejercicios de bonos y forward. ¿Ya? Entonces, nos dicen, se le proporcionan los siguientes precios de bonos cupón cero, US Treasury, ¿no? A nosotros van a preguntar sobre estado de resultados. Es que
Matías, ¿estás en la sección 1 o en la sección 2? Sección 1. Si estás en la sección 1, probablemente sí, porque ya nos hace profesor ya nos hace este control, así que puede que sea muy creativo y venga. Así que sí, podría ser. Ya. Esta tabla nos da el porcentaje, el precio en términos de porcentaje del valor nominal. ¿Ya? Había dos formas de abordar esto. Esto abordando como un porcentaje y otro asumiendo un nominal 100. ¿No? Yo siempre les decía, cuando les dan porcentajes, asuman nominal 100, que es un supuesto bien común ya en este tipo de valorizaciones. Entonces, a nosotros nos dan bono cero cupón y nos dan el precio. Entonces, como nos dan el precio, y yo estoy asumiendo un nominal de 100, automáticamente yo, ¿qué tengo? Tendría las tasas de spot, ¿cierto? Solo falta despejarlo, ¿sí? Esto es básicamente lo que les viene a ustedes en la sección 1 en el CTP2, ¿no? Esto tenían que hacer, o algo así, ¿ya? Entonces yo tenía lo siguiente. Tenía que el precio es igual al nominal partido 1 más R0, T. Esto para una tasa o un bono cero cupón, ¿no? En general para un bono cero cupón era esto. ¿Por qué? Porque no recibe cupones. Entonces, si yo despejo, por ejemplo, para el año 1, para el bono a un año, yo tendría que R01 sería nominal partido el precio menos 1, ¿no? Y esto sería 100, que es lo que yo asumí, partido 96,2 menos 1, y esto nos daba 3,95%. ¿Ya? Ahora, si yo hacía lo mismo para la tasa spot del año 2, yo tendría F partido P, todo esto 1 partido 2. ¿De dónde sale este 1 partido 2? De justamente operar este T, ¿no? Como T, la madurez de este bono cero cupón es 2, despejando para el otro lado, ¿no? Tendría 1 partido 2. Y esto menos 1, ¿ya? Entonces yo tendría 100, que también lo asumí como nominal 100, 91,6, esto elevado a la 1 partido 2, que es la raíz cuadrada, ¿no? Menos 1, y esto era 4,48%. ¿Ya? Y así para la tasa spot del año 3. Entonces yo tendría nominal, que sería 100, precio, que es 86,1, y esto 1 partido 3, menos 1, y esto es 5,12%. ¿Ya? Esto era la forma que tenían que hacer, por ejemplo, ustedes en la sección 1 para valorizar o para calcular las tasas spot. ¿Sí? Ahora en la pregunta 2 ya tenemos las tasas de spot, ¿no? Tenemos las tasas de spot a 1 año, 2 años y 3 años, que es lo que nos piden. Ahora nos dan bonos bullet, ¿sí? Y ojito, los bonos bullet tienen cupones, ¿no? Entonces vamos a tener que calcular que lo que nos piden las tasas de spot a 4 y 5 años y luego nos están pidiendo forwards, ¿sí? Por algo nos están dando o nos están diciendo calcular las tasas de spot porque nos están pidiendo después las forwards. Pero ojo, acá no va a ser un procedimiento tan directo, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación se llama bootstrapping. ¿Sí? Esto lo van a ver con mayor profundidad, por ejemplo, en Finanzas 2, o creo que ahora se llama Ingeniería Financiera. ¿Ya? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo es el bootstrapping? Yo lo que hago, por ejemplo, es, yo tengo este bono a 4 años, ¿cierto? El precio es 102, esto para el bono A, ¿ya? Y yo dejo expresado, ¿cuánto es mi cupón? 7, ¿no? Y esto descontado a la tasa a un año, ¿no? Y la tasa a un año era 3,95, más 7
descontado a la tasa a 2 años, que es 4,48, más 7 descontado a la tasa a 3 años, que es 5,12%, y esto sería nominal más cupón, ¿no? 107, y todo eso descontado a la 1 más la tasa spot que necesito, ¿ya? Esto se llama bootstrapping, este es el procedimiento, ¿no? Agarrar el precio y dejar expresado en función de la tasa que necesito. Entonces yo bootstrapeo, ¿sí? Despejo esta tasa. Si despejo esta tasa, voy a obtener que la tasa spot a 4 años sería 6,61%. ¿Ya? Y lo mismo, bootstrapeo para el año o para el bono B, ¿no? Yo, ¿qué necesito? La tasa spot a 5 años. Entonces, si se dan cuenta, yo voy a tener que dejar expresado el valor presente en función de las tasas que ya conozco y voy a dejar de incógnita la tasa spot a 5 años, ¿no? Entonces, yo tendría lo siguiente. El precio en B, que es 204, ¿no? 204 es igual a 16, que es el cupón anual, 1 más 3,95%, más 16 partido 1 más 4,48% al cuadrado, más 16 partido 1 más 5,12% al cubo, más 16 partido 1 más 6,61% a la 4, que es la tasa justamente que calculamos. Por eso, y ojo, por eso siempre estos problemas de bootstrapping se hacen en orden, ya desde el bono que tiene un menor plazo hasta el bono que tiene mayor plazo, porque esto sigue un orden. Esto es bien estructurado. ¿Ya? Y luego seguiría 216 partido 1 más R05, que es la tasa spot a 5 años, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, yo voy a bootstrapear y despejar justamente la tasa que necesito, que es la tasa spot a 5 años. ¿Ya? Y la tasa spot a 5 años es 7,89%. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Chicos, Todo claro. todo claro, sí. Ya, acá. Superé esto se llama bootstrapping, ¿ya? El bootstrapping es para bonos bullet. ¿Ya? Esto es simplemente cuando tenemos bonos cero es despejar, ¿no? Es plantear la ecuación, despejar, plantear, despejar, plantear, despejar. ¿Ya? Y ojo, cuando a ustedes le den forward en un problema, le pidan forward, siempre sospechen que de algún lado van a tener que sacar las tasas de spot, ¿sí? O les tienen que dar las tasas de spot, porque si no, no se puede. ¿Ya? ¿Qué más nos piden acá? Nos piden la tasa forward del año 1 al 2, del 2 al 3, del 1 al 3 y del 2 al 5. ¿Ya? Entonces, vamos por partes. Me piden del año 1 al año 2, es decir, F1,1. Una tasa que empiece en el año 1 con un plazo de 1, es decir, que termine en el año 2. ¿No? Arriba, ¿qué tasa voy a tener? ¿Quién me responde? A ver, comments. La spot a 2 años. Claro, la tasa spot de mayor plazo, ¿no? Que es 4,48. Y esto elevado al cuadrado. Y abajo la tasa spot más chica, ¿no? Que sería la tasa spot a 1 año. 3,95%. Y esto menos 1. Esto nos daría 5,02%. ¿Ya? ¿Qué más nos piden? Nos piden la tasa spot que empieza en el año 2 y termina en el año 3, es decir, F2,1. Empieza en el año 2 con un plazo de 1 año, es decir, termina en el año 3. Entonces arriba yo voy a tener la tasa spot a 3 años, ¿cierto? Y la tasa spot a 3 años es 5,12%. ¿Ya? Y esto lo elevo al plazo, que es 3 años justamente. ¿Ya? Y abajo, 1 más 4,48%, y todo eso
al plazo, que es 2, ¿no? Porque es la tasa spot a 2 años. Y ojo, acá deberías decir 1 partido 1, pero no lo pongo porque obviamente el plazo acá es 1. Y esto menos 1, ¿ya? Sería 6,39%. Nos piden ahora la tasa spot que empieza en el año 1 y termina en el año 3. ¿Sí? F del 1 al 3. Entonces, yo tendría lo siguiente, ¿no? Una tasa que empieza en el año 1 con un plazo de 2. Entonces, arriba, ¿qué voy a tener? La tasa spot a 3 años, ¿cierto? 1 más 2, 5,12%. Y arriba el plazo, que es 3. Y abajo la tasa spot a 1 año, ¿ya? Que es 3,95%. ¿Ya? Y acá 1 partido, ¿cuánto debería ser? ¿1 partido 3 o 1 partido 2? Uno partido dos. 1 partido 2. ¿Cierto? 1 partido 2 porque es el plazo, ¿cierto? Entonces sería 1 partido 2 y todo eso menos 1. Y esto sería 5,70%. Bien, Matías, 1 partido 2. También, por último, nos piden una tasa forward que empieza en el año 2 y termina en el año 5, es decir, 2,3, ¿cierto? Tiene un plazo de 3 años esta tasa. Y lo mismo, 1 más 7,89%, todo esto a las 5, ¿no? Y 1 más 4,48%, que es la tasa a 2 años, todo esto al cuadrado, ¿no? Y esto elevado al plazo, 1 partido 3. Y esto menos 1, lo que resulta 10,21%. ¿Ya? Esta era la fórmula o la forma de calcular la tasa forward, ¿sí? Si se dan cuenta, esta forma traga esto, ¿ya? Es decir, tienen que saber este ya mecanismo ya automatizado. ¿Ya? La siguiente pregunta es una pregunta que vino en el control 1 para la sección 1, y en general también se pregunta en la sección 2, que vamos a valorizar un proyecto, ¿ya? Pero acá, generalmente, los proyectos se valorizan, un proyecto, el VAN de un proyecto, sería menos la inversión hoy, más el flujo de caja, décimo descontado. En general, la tasa de descuento es la tasa de rendimiento del equity, ¿no? Pero acá en este proyecto, por algo les hice calcular bastantes tasas de spot, porque vamos a calcular un VAN con tasas spot, ¿sí? Es algo que no he visto en los problemas que les han subido. Entonces vamos a valorizar un VAN, un proyecto con tasas multiperiodo, con tasas spot, ¿ya? Entonces vamos a tener, ya no RE, ¿no? Sino R0,T, si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces esto se hace por partes, ¿ya? Nos dicen, el proyecto requiere una inversión inicial hoy, ¿no? De 40 millones. Ya, entonces vamos a hacer nuestra línea de tiempo, ¿sí? Siempre que se topen con este tipo de formas de inversión o de proyectos que reciben cash flow futuros de distinta índole, ¿no? Este tiene 3 millones del año 1 al 5, después crece a perpetuidad. Cuando se topen con esa forma variable de crecimiento de los flujos, hagan su línea de tiempo, ¿ya? Entonces yo estoy en el año 0. Mi inversión hoy va a ser de 40 millones. Yo lo pongo como negativo porque es un gasto, ¿no? Una inversión. 40 millones. ¿Ya? Acá, yo voy a recibir un cash flow, un flujo de caja constante del año 1 al 5. Es decir, voy a recibir 3 en el año 1, 3 en el año 2, 3 en el año 3, 3 millones, ¿no? 4 en el año 3, o sea, 3 en el año 4, perdón,
y 3 en el año 5, ¿no? Esto en años. ¿Ya? Y dice que a partir del año 6 se tendrá un crecimiento a perpetuidad del 3%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a poner esto? Yo voy a tener un G, ¿no? Este crecimiento se va a experimentar desde el año 6. Entonces va a ser 3 por 1 más G, 3 por 1 más G cuadrado, ¿no? Y así hasta el infinito, ¿no? 3 por 1 más G hasta el infinito. Entonces uno va a tener todo esto que son los flujos a perpetuidad. ¿Ya? Entonces cuando se topen con esto vamos a proceder por partes. Siempre valoricemos lo que no es perpetuidad y luego perpetuidad. ¿Ya? Entonces vamos a ir por partes. ¿Qué tendríamos? Tendríamos el valor presente neto hoy sería menos 40, que es la inversión, más los 3 millones descontados, ¿con qué tasa? Como este flujo está en el año 1, yo lo voy a descontar con la tasa spot a un año. Y así sucesivamente. 1 más 3,95%, ¿sí? A la 1, ¿no? Más, este flujo del año 2 lo mismo, 3 partido 1 más 4,48% al cuadrado, más 3 partido 1 más 5,12% al cubo, más 3 partido 1 más 6,61%, que la tasa es por 4 años, más 3 partido 1 más 7,89% a la 5. Ya, y aquí viene lo bueno, porque yo tendría todos estos flujos de acá. Hay que descontarlos, hay que valorizar estos flujos a perpetuidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es el primer paso cuando uno experimenta perpetuidad? Uno se para en el año inmediatamente anterior. ¿Ya? El flujo que experimenta perpetuidad se empieza a experimentar desde el año 6. Yo me paro en el año 5. Es decir, yo quiero calcular un valor presente neto en el año 5. Ya, ese es el primer paso. ¿Cómo valorizo esta perpetuidad? ¿No? ¿Se acuerdan que yo les dije las fórmulas de perpetuidad y todas estas van a servir para cualquier tiempo? Eso es lo que les estaba diciendo y acá lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Entonces yo tengo un valor presente neto en el año 5. ¿Cuál es mi primer flujo a partir del año 5? 3 por 1 más G. Como se experimenta perpetuidad, entonces vamos a usar la ecuación de la perpetuidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es BPN de 5? Sería el primer flujo a partir del año 5, que experimenta perpetuidad, que es 3 por 1 más G, y esto lo voy a descontar. Como no tengo el RE, ¿no? ¿Se acuerdan que yo tenía las fórmulas acá abajo, el RE menos G? Pero yo tengo la tasa spot a 6 años, ¿no? Y aquí es lo que cambio, por eso se llama un band de un proyecto con tasas multiperiodo. Como yo tengo una tasa spot al año 6, yo voy a usar esa tasa, ¿ya? Que justamente coincide con de dónde o cuándo es este flujo. Este flujo es del año 6, ¿sí? Entonces yo voy a necesitar una tasa spot del año 6. Si yo hubiera tenido todas las tasas, RE daba lo mismo, ¿no? Pero ahora yo sí necesito saber qué tasa usar. Por eso las damos de dato, R6 menos G, ¿no? Entonces, esta sería la perpetuidad, ¿ya? Poniendo los datos, a nosotros nos dicen que el G es 3%, ¿no? Tendrá un crecimiento a perpetuidad del 3%. Y la tasa spot es 8,5%, la tasa spot a 6 años. Entonces uno tendría 3 por 1 más 3%, 8,5% menos 3%. Y esto va a ser igual a 56,182. Ya. Y ahora, ojo, ya cumplimos con el primer paso. ¿Ya? ¿Cuál es el segundo paso? Como yo estoy queriendo calcular el valor presente neto en el año 0 y este flujo, este valor presente neto está acá, en el año 5, yo voy a tener que valorizarlo hoy. Entonces, yo tengo que descontarlo con la tasa spot. ¿Qué tasa spot necesito?
¿Alguien? Me quedé sin agua. ¿Qué tasa spot? La del año 5. Claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está bien, valorizamos la perpetuidad, estamos en el año 5, este es un BP en el año 5, pero es un flujo del año 5. Yo quiero valorizarlo a hoy. Por eso hay que descontarlo 5 años hacia atrás. ¿Sí? Y por tanto, esto sería 7,89% a las 5. ¿No? Entonces, si ahora calculamos todo esto de acá, ¿sí? Nos va a dar un valor presente neto de 11,032. Entonces, la pregunta sería, ¿este proyecto es rentable? ¿Qué piensas? Exacto, Tomás, está bien, hace después de 5 años. ¿Este proyecto es rentable? ¿Qué me responderían Sí, ustedes si se le sí, viene este tipo de preguntas? sí es Sí, rentable ¿por qué? porque a pesar de la inversión el valor presente neto es positivo. Claro, el valor presente neto es mayor a cero, ¿sí? Siempre que les venga este tipo de preguntas, valor presente mayor a cero, proyecto rentable. Obviamente, en Evalúa, sí, se estaría asumiendo que la tasa spot del año 6, más que constante, yo necesito una tasa spot que sirva para el flujo del año 6, porque ese flujo se va a tirar a perpetuidad, ¿no? Este flujo va a crecer a perpetuidad, ¿sí? Así es que, más que voy a asumir eso, sería usar la tasa que corresponde al tiempo de este flujo, ¿sí? Obviamente, si hubiera usado León, RE para todo daba lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso por ese lado. Conclusión, cuando nos pregunten si un proyecto es rentable, PPN mayor a cero, entonces proyecto rentable. ¿Ya? Eso por el lado de bonos y cómo valorizar un proyecto con tasas spot. Obviamente si le viene la tasa con tasa R va a ser más fácil, chicos. Ya, vamos a ver ahora la pregunta 2. ¿Sí? La pregunta 2 es una pregunta que mezcla un poco de acciones y mezcla un poco también de estados financieros. Así es que ojo. ¿Ya? Nos dice, un banco de Disculpa, ahorro. José, Sí, dígame. una consulta pequeña que estaba viendo el auxiliar 6, que también sacamos el valor presente neto, Sí, y no sé si yo lo habría notado mal o no, porque como nos posicionamos un año antes, como ahora queremos sacar la perpetuidad, porque a partir del año 6 nosotros tenemos perpetuidad. sí, Entonces, cuando nosotros sacamos el valor presente neto, lo hacemos a partir del año 5, pero no sí. se hace con el flujo del año 5. ¿Por qué ocupamos el flujo del año 6 y no del año 5? ¿Por qué? Porque cuando valorizamos perpetuidad, siempre debemos fijarnos en cuándo empieza a crecer el flujo, cuándo se empieza a experimentar este G. ¿Ya? Aquí cuando se empieza a experimentar este G, lo dice el enunciado, pero también lo dice la línea de tiempo que hicimos, a partir del año 6. ¿Por qué? Porque a partir del año 6 ya no va a ser 3, va a ser 3 por 1 más G, Sí. más 3%. ¿Sí? Es decir, cuando experimento ya la perpetuidad, a partir del año 6. Desde que experimento la perpetuidad, voy un año hacia atrás y valorizo, calculo el VAN del año T-1, que sería en este caso Exacto. C-1,5. ¿Ya? Mm, Entonces, ay, y por eso ahí no sería un poquito más abajo cuando ponemos el pan del año 5. No, no, por eso no es 3. Por eso tiene que ser 3 más 1 más G. Es que yo lo había notado que teníamos que ocupar el flujo que teníamos, ejemplo, esa vez era en el año 4. O sea, en este caso yo pensé que era el flujo del año 5, que hubiera sido 3. Ah, no, no. Sería el flujo del año, a partir del año 6. Sí, siempre parándonos un año anterior.
¿Ya? ¿Cuándo se experimenta la perpetuidad? ¿Sí? Ya, ya. Esto tiene sentido si se dan cuenta. Si se dan cuenta, ¿se acuerdan que el precio a perpetuidad era DIP 1 partido de RE, por ejemplo? Cuando no había crecimiento, y cuando había crecimiento era DIP 1 partido de RE menos G. Si se dan cuenta, ¿cuándo se empieza a experimentar la perpetuidad? A partir de acá. ¿No? 0, 1, 5, 6. ¿Se dan cuenta? Es como la misma idea. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, volviendo al problema de acá, este problema mezcla un poco de estados financieros. ¿Ya? Acá tenemos un banco de ahorros. Dice que tiene 2 millones de acciones en circulación. Y nos dan solo el balance. ¿Ya? Y nos dan la mark duration de cada activo y pasivo. Tenemos por el lado de los activos bonos del tesoro, ¿no? Del tesoro de los Estados Unidos, préstamos hipotecarios a tasa variable, es decir, tasa flotante, ¿no? Préstamos hipotecarios a tasa fija, es decir, una tasa fija, no plana, o flat, ¿ya? Y depósitos, ¿no? Depósitos que son pasivos, que son deuda, ¿ya? Todo eso son los montos, es la valorización de los bonos, de los préstamos hipotecarios a tasa fija y la valorización de los pasivos, en este caso depósitos. Ahora nos dicen que la tasa, la cartera de activos tiene una tasa del 6% y de los pasivos del 5%. Es decir, que la rentabilidad, por ejemplo, del bono es 6%, de los préstamos es 6% y de los préstamos hipotecarios a tasa fija es 6%. Y la rentabilidad o la tasa de la deuda de estos depósitos sería 5%. ¿Ya? Y flat significa que es plana para todos los plazos. ¿Ya? Ojo. Sí, flat es plana o fija para todos los plazos. ¿Sí? Estos son términos que se usan en el Myers en inglés. ¿Sí? Bueno, vamos a usarlos. Ahora, nos dicen, estime el ROE. Para ello, considere que la utilidad neta vendrá de los activos y pasivos financieros. Ya. Obviamente, vamos a tener que asumir eso, lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque no tenemos estado de resultados, ¿no? Pero tenemos activos. ¿Y qué les había dicho de los activos? Los activos me producen flujos, ¿cierto? Me producen flujos. Y los depósitos me producen flujos, pero negativos. Es decir, salen de mi empresa. Entonces, yo voy a tener ingresos financieros. ¿Y cómo voy a calcular los intereses o los ingresos financieros? ¿No? Ustedes en el CTP1, en los estados de resultados lo tenían como intereses, si se acuerdan. O también ingresos financieros, creo. ¿Ya? ¿Cómo en simple se calcularía esto? Yo agarro el monto del valor del bono y lo multiplico por su rentabilidad, ¿no? Y ahí yo voy a obtener el interés, pues el ingreso financiero que me va a producir ese bono. ¿Ya? Y también para los préstamos y a tasa fija y tasa flotante, lo mismo. ¿Ya? Entonces yo tendría 200 por la tasa fija, ¿no? Más 300 más 500 y todo esto por 6%. Como es una tasa fija, para todos los plazos y para todos los activos voy a tener esto, ¿no? Entonces yo tenía que, mis ingresos financieros serían 60 millones. 60 millones. Ahora, los gastos financieros van a ser lo mismo. Yo voy a tener que valorizarlo. ¿Cómo? Agarrando el valor de la deuda y multiplicando por la tasa de interés de esta deuda, que nos dicen que es flat, que es plana, ¿no? Entonces yo voy a tener gastos financieros, ¿no? Los pasivos financieros me producen gastos, ¿cierto? Y los activos financieros me producen ingresos, ¿ya? Siempre va a pasar eso. Pasivo, gasto, ingreso, activo, ¿ya? Entonces tendría 900, que es el valor de la deuda, de la depósito en este caso, por 5%, ¿no? Y esto sería 45 millones. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo calculamos una utilidad? Dado que no tenemos ingresos por actividades ordinarias. Acá no nos dicen que estamos vendiendo algo, que hay costos, que hay depreciación. No nos dicen eso, ¿ya? Simplemente nuestra forma de obtener ingresos y utilidades es a través de la rentabilidad de mis activos y la tasa que tengo que pagar o la tasa de rentabilidad que tengo que pagar a través de mis pasivos, no a través de mis depósitos. Entonces yo simplemente voy a tener que la utilidad neta va a ser igual a ingresos menos gastos. Eso es como la fórmula clásica de una utilidad, ingresos menos gastos. Sería 60 menos 45. Y eso sería 15 millones. ¿Ya? 15 millones. Esa sería la utilidad neta. Ahora, nos están pidiendo el ROE. ¿Ya? ¿Quién se acuerda qué significaba ROE? ¿Quién se acuerda qué significaba ROE? A ver, el chat. Retorno al patrimonio. Claro, esa es su traducción. Pero, a ver, ¿cuánta plata, en términos simples, cuánta plata sería, o en términos de utilidad, perdón, cuánta plata me genera mi equity? ¿Sí? ¿Cuánto cash flow? ¿Cuánta utilidad me está generando mi equity? Un peso de equity, ¿cuánto retorno me da? Eso significa el ROE, el rendimiento del equity, ¿no? Entonces yo tendría arriba la utilidad neta, que sería 15, y abajo el patrimonio, ¿cierto? ¿Y cuánto es el patrimonio? 100 millones. Entonces 15 partido 100. Entonces el ROE sería 15%. ¿Ya? Tenemos el ROE. Bien. ¿Qué más nos piden? El valor libro por acción, book value per share. Habíamos visto que el book value per share tenía dos fórmulas, ¿no? Acá, dado que no nos dan el G hasta ahora, no nos dan nada de eso, o el V, el payout rate, o el payback ratio, vamos a usar la primera fórmula, ¿no? Que decía patrimonio partido acciones, ¿no? ¿Tenemos el patrimonio? Sí. Patrimonio es 100 millones. Las acciones, ¿cuántas son? Las acciones en circulación son 2 millones. ¿Ya? Entonces sería 100 partido 2, que sería 50. Estos son $50 por acción, por eso el nombre, book value per share. ¿Ya? Y por otro lado también nos están pidiendo el EPS, que es la utilidad por acción, earnings per share, ¿no? Esto sería utilidad neta, 15 millones, partido las acciones, ¿ya? Esto sería $7,5. ¿Cómo se interpreta esto? Que una unidad de acción me produce en términos de utilidad para la empresa, ¿no? La empresa tiene una utilidad de 7,5 pesos por unidad de acción. ¿Ya? A ver, para los que alcanzaron a ver el auxiliar 6, ¿qué pasaría si yo calculo de alguna forma el precio de la acción y este es mayor que el book value per share, que a priori lo hemos calculado en 50? No sé, el precio de la acción en Yahoo Finance es 60. ¿Qué pasaría? ¿Cómo llamamos a eso? Alexander Espinosa. Partido en 2 porque son las acciones en circulación. ¿Alguien se acuerda qué pasaba? ¿Cómo llamábamos al efecto cuando el precio era mayor al book value per share? Acción sobrevalorada. Acción subvalorada. Sobrevalorada. Ya. Se llama acción sobrevalorada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio, en términos de contables, que es el book value per share, es como lo más interno que existe en la empresa, es como lo más ácido. Cuando yo me refiero a lo más ácido, es como el peor de los casos. Debería valer esto en la acción. ¿Ya? Si el precio es mayor, en el mercado es decir que la acción tiene un grado de sobrevalorización. Cuando el P0 partido, el book value per share, es muy, muy alto,
decimos que una acción está muy sobrevalorada. Disculpen, me perdí en los valores de PPUS y el EPS. ¿Por qué se divide por 2? Se divide por 2, además se divide por 2, José, porque hay que dividirlo por las acciones en circulación. Tiene 2 millones de acciones en circulación, ¿ya? Entonces yo el EPS, que es las utilidades por acción, tendría arriba las utilidades, ¿no? 15 millones, y abajo las acciones en circulación. Y lo mismo para el book value per share, ¿ya? Volviendo al tema de la sobrevalorización, cuando el P0 es muy, muy alto, es decir, esto, por ejemplo, tiene 10, es un múltiplo de 10, por ejemplo, decimos que está muy sobrevalorada, ¿ya? Y lo contrario pasa cuando el P0 es menor o muy chico que el book value per share. Decimos que la acción está subvalorada, ¿ya? Un ejemplo de esto que yo había hecho en la cápsula era Tesla, ¿no? Tesla actualmente, si mal no me recuerdo, tenía un múltiplo de por 16. ¿Qué quiere decir? Que Tesla es una acción sumamente sobrevalorada, ¿sí? ¿Cuál es el problema con la sobrevalorización? Y es que el problema con esta sobrevalorización es que muchas veces cuando uno invierte en una acción sobrevalorada, la acción puede bajar mucho y tú perder mucha plata, y subir mucho y tú ganar mucha plata. Entonces, si estás dispuesto a ese riesgo, y esto ya lo linkeo con un poco de riesgo y retorno, si estás dispuesto a ese riesgo, bacán, ¿no? Pero si no, pucha, igual hay que controlar el riesgo, ¿no? Y el riesgo, ¿cómo lo llamamos en el tema de risk and return? Era la desviación, ¿no? La desviación de la acción. Y si uno separa a ver Tesla, esta acción sobrevalorada que yo decía, el precio de la acción se mueve así, es demasiado volátil, ¿ya? Por eso decimos que también está sobrevalorado. Ahora, la pregunta 2 nos piden calcule el precio de la acción. Para ello considero un payout ratio del 30%, es decir, un P, ¿no? Del 30%, P chico, y un PBGO de 30. Nos dicen también, asuma que la utilidad neta se mantendrá a perpetuidad y que no habrá más emisión de acciones. Es decir, ¿qué quiere decir que no habrá más emisión de acciones? Que el número de acciones se va a mantener en la empresa, ya a futuro. A su vez, asuma que los dividendos se reciben a perpetuidad. Es decir, vamos a tener que valorizar una perpetuidad si se dan cuenta en el precio, ¿ya? Y que el crecimiento va a ser una perpetuidad con crecimiento G desconocido, lo vamos a tener que calcular, ¿ya? Y este crecimiento se experimenta desde el primer año, ¿ya? Y ojito, este crecimiento se experimenta desde el primer año. Entonces, ¿se acuerdan que yo tenía DIP? Era igual a payout ratio por EPS. Eso yo lo tenía para el año 1, ¿no? Pero como nos dicen que el G se experimenta desde el primer año, esta fórmula también sirve para cualquier T. Ojo, ¿ya? Sirve para cualquier T, no solo para el año 1. ¿Ya? Entonces, como el crecimiento se empieza a experimentar desde el año 1, yo voy a tener que calcular cuánto va a valer hoy, en el año 0, mi dividendo. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer mi dividendo? Sería 30% por el EPS. Y el EPS, ya lo calculé, y es 7,5 en la parte anterior. $7,5. Perdón, entonces, ¿cuál es la interpretación de la diferencia entre book value per share, EPS y precio? Ya. El book value per share es el valor contable, es el valor más ácido de la acción, es un valor interno. Ya no siempre va a coincidir con el precio, son dos cosas distintas. Cuando el precio es mayor al book value per share, la acción está sobrevalorada, y cuando el precio es menor al book value per share, la acción está subvalorada. En cambio, el EPS, más que el precio de la acción, me está diciendo cuánto de utilidad, en términos de utilidad neta de la empresa, te va a devolver una unidad de acción. Esa es como la diferencia entre las interpretaciones, Carla. Ya. Entonces, acá yo estoy calculando DIP 0. ¿Ya? DIP 0. Ojo. Entonces esto sería 2,25. ¿Por qué estoy calculando DIP 0? Porque dice el crecimiento se experimenta desde el primer año. Es decir, ¿cuánto va a valer DIP 1?
va a ser dip 0 por 1 más G. ¿Cierto? Ahora yo necesito calcular G porque G es desconocido. ¿Ya? G es desconocido. Pero G tenía la siguiente forma. G era igual al ROE por el flowback ratio, ¿no? Que era B. ¿Cierto? A nosotros nos dan el payout ratio, que es 30%. Es decir, ¿cuánto se destina a dividendos? Si yo tengo el payout ratio, yo automáticamente tengo el flowback ratio, porque sería 1 menos 30%, ¿no? Entonces sería el ROE, y ya lo calculé arriba, que era 15% por el flowback ratio, que es 1 menos 30%, que es 70%. Y el crecimiento de los dividendos, por tanto, será 10,5%. Es un crecimiento agresivo. Ojo, ¿no? En general, los crecimientos agresivos de dividendo, cuando yo digo que es agresivo, cuando es mayor a 3-5%, por ahí ya estamos diciendo que se le paga bien a los accionistas, ¿no? Ya, entonces, el dividendo del año 1, sí. Una duda, ¿cómo sería este problema si resultara que el crecimiento se aplica el próximo año? Porque acá se dice se experimenta desde el primer año, pero si hubiese dicho se experimenta desde el segundo. Ya, entonces hubiéramos puesto acá DIP 1 P por EPS 1, asumiendo que las utilidades se mantienen, que es lo que dice el enunciado, entonces hubiéramos dicho simplemente que DIP 1 es 2,25. Eso hubiéramos dicho. Pero igual Entonces, hubiéramos tenido que calcular el G, ¿no? Ya. Entonces DIP 1 sería DIP 0, que es 2,25 por 1 más 10,5%, ¿no? Entonces, esto sería 2,49, no sé, dólares. Entonces, a nosotros nos dan el PBGO y nos piden calcule el precio de la acción, ¿no? Entonces, habría que usar la fórmula del PBGO con la acción. ¿Cuál era esa? Era PBGO es igual a P0 menos EPS1, ¿no? Partido de R, ¿no? Pero aparte, nosotros sabíamos, ¿no?, que es una acción que va a experimentar perpetuidad con crecimiento. Entonces, P0 también sería DIP 1, ¿no? RE menos G, ¿no? DIP 1 ya lo calculamos, 2,49, ¿no? Entonces, usando estas dos ecuaciones y esta ecuación metiéndola acá, vamos a tener lo siguiente. PBGO es igual a DIP 1 partido RE menos G menos el earnings per share el año 1 partido RE. ¿Ya? El PBGO era 30, ¿no? Por enunciado. DIP 1 es 2,49, el RE es lo que queremos calcular y G es 10,5%. Y el EPS ya lo calculamos también, era 7,5 dólares, ¿no? Y el R, ¿ya? Entonces, metimos esta ecuación acá, planteamos la ecuación de PBGO, ¿no? Esta es la ecuación del PBGO, la que había dicho en el resumen. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, dado que planteamos esto, es obtener el RE, ¿no? Acá el RE debería ser 13,39%. Entonces, ya calculamos el rendimiento que debería tener la acción, rendimiento eléctrico, ¿no? RE. Entonces podemos reemplazar o aquí o en el precio. Vamos a reemplazarlo en el P0, ¿ya? En el modelo de descuento de dividendos. P0 es igual a 2,49 partido 13,39% menos el G, que es 10,5%. Esto es 86,01. Entonces el precio de la acción es 86,01. 01. ¿Okay?
Ya. Repaso. ¿Cuál es el repaso de esta? Una duda, Sí, dime. ¿por qué no se puede calcular el precio solo usando la ecuación del PBGO? Y se tiene que hacer como que primero se tiene que sacar el RE y después sacar el P0. ¿Por qué no se puede sacar el tiro? Ah, porque no nos dan el rendimiento del equity. Pero con la fórmula del PBGO teníamos como los otros valores menos P. Entonces, No, pues no teníamos el RE. ya entendí. Ya, gracias. Ojo, y acá tienes un buen punto, ¿no? Podríamos reemplazarlo aquí, como yo es lo que hice, o podríamos haberlo reemplazado aquí donde tú decías, ¿no? De cualquier forma hubiéramos obtenido el precio, ¿ya? Estos modelos, este es el modelo de descuento de viviendas y este modelo se llama modelo de oportunidad de crecimiento, ¿no? Ambos modelos nos dan resultados muy iguales o muy similares, ¿ya? Ahora, la 3 nos piden cuál es la duración del patrimonio del banco. Explique brevemente qué significa esta duración para los accionistas del banco. Ya. Entonces, acá debemos recordar un poco de estados financieros. ¿Ya? Dice el enunciado que el MAC duration de los bonos va a ser 6 meses, es decir, 0,5, el MAC duration a 1 año, 5 años, y MAC duration de los depósitos, es decir, de los pasivos, 1 año. ¿No? Entonces, había una ecuación que yo la llamaba ecuación de partida doble, también se llama ecuación de balance general, que nos decía que los activos es igual a los pasivos más el equity, ¿no? Equity es el patrimonio. Y habíamos dicho que el MAC duration de un portafolio X, ¿no? Va a ser el MAC duration de cada activo individual, supongamos MAC DI, por el peso, el alfa, ¿no? Alfa I. ¿Ya? Ahora, al equity yo lo puedo ver desde cierta forma como un portafolio, ¿no? Un portafolio conformado por los activos menos los pasivos, ¿no? Bajo esa idea, yo puedo plantear el MACD del portafolio del equity, digámoslo, de esta forma. MACD del equity sería el MACD de los activos por el valor de los activos, y esto, ojo, es el dinero de los activos, y esto partido A menos P, que es cuánto representan los activos en el patrimonio, en función de esta ecuación, ¿no? Esto sería, digámoslo, el alfa, ¿no? Y esto menos MACD de los pasivos por los pasivos partido A menos P también. Es decir, cuánto representa esta alfita los pasivos en el patrimonio. ¿Por qué? Porque A menos P es L. Entonces, reemplazando el MACD que nos dan de dato y el valor de los activos, voy a obtener que el MACD del equity sería el MACD de los activos por los activos, que sería 1000, menos el MACD de los pasivos, eso sí lo sé, que es 1, por el valor de los pasivos, 900, todo esto partido del equity, que es 100. Entonces solo me faltaría el MACD de los activos, ¿ya? Acá nos dan el MACD de los activos individuales, si se dan cuenta. Bonos, préstamos y tasa fija, préstamos a tasa fija. Entonces vamos a tener que usarlos, ¿sí? Bajo esta lógica que ya he dicho acá. MACD del portafolio es MACD de los activos por la ponderación. Entonces yo tendría que MACD de los activos es 0,5 por 200, ¿sí? 0,5 que era la MAC duration de el primer activo que tenía en mi balance por su valor, ¿no? Más la MAC duration de mi segundo activo por su valor, más la MAC duration de mi tercer activo por su valor. Y esto lo divido por el valor total, ¿no? Y esto de acá era cuánto representaba este activo en mis activos totales, ¿no? Cuánto representa este activo, que era los bonos, si no me equivoco, ¿no?
Sí, eran los bonos del tesoro en mis activos totales que valen 1000, ¿no? Y así, esta sería mi alfa, esta fracción, 200 partido 1000, ¿no? Entonces, la max duration de mis activos sería 2,9, ¿ya? Entonces, reemplazando esto, la max duration de mi equity sería acá, 2,9 acá. Esto me daría un del equity de 20. ¿Qué quiere decir esto? Que el rendimiento, el equity, el patrimonio, tiene la misma sensibilidad a las tasas de interés tal cual un bono de cero cupón a 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que mi patrimonio es muy sensible, ¿no? Habíamos dicho, y ojo para que cerrar un poco ya este auxiliar, que cuando un bono tiene una mayor madurez, una mayor max duration, significa que tiene un mayor riesgo a movimientos en las tasas de sensibilidad. ¿Por qué? Porque si la max duration crece, la mod duration crece. Y la mod duration que representaba la sensibilidad, ¿no? A cambios en la tasa de interés. ¿Sensibilidad de qué? Del precio. Entonces, si el equity, el patrimonio, tiene un MACD alto, la sensibilidad va a ser alta. Tiene la sensibilidad como si fuera un bono cero cupón a 20 años, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el MACD es 20. ¿Ya? Eso por ese lado. Creo que ya me pasó un poco el tiempo. La parte 4 era básicamente valorizar el bono. Ya lo voy a poner en la pauta. Esto es muy parecido al auxiliar 5 que hice. No sé si se acuerdan en la sección 2 que hice un auxiliar 5 repaso de bonos. Es muy parecido, ¿ya? En general este problema les complicó a los chicos en la sección 1 cuando yo era el anterior semestre, así que por eso lo puse. ¿Ya? La pregunta 4 es básicamente valorizar el cambio en la yield. Nos dicen, hay un movimiento en la yield de 1%, ¿no? Positivo. Entonces, hay que valorizar la mod duration de cada activo y de cada pasivo, ¿no? ¿De dónde sacamos la yield? De las tasas flat que nos dieron acá, ¿ya? 6% y 5%. Entonces vamos a tener que hacer max duration de los bonos, por ejemplo, 6 meses, que es 0,5, esto partido 1 más 6%. Y lo mismo para los depósitos. Max duration de los depósitos, 1. 1 partido 1 más 5%, que es la tasa del pasivo. Y así voy a obtener la mod duration de cada cosa. Mod duration de los activos y mod duration de los pasivos. Y lo siguiente que voy a tener que hacer es la mod duration del portafolio, que básicamente va a tener que ser lo mismo que acá. Así como dice max duration del portafolio de todos los activos, voy a tener que poner acá mod duration del activo, por el valor de mi activo, más mod duration del segundo activo, así, partido todo el valor de mis activos. Luego de que haga eso, voy a poder calcular el cambio del equity, ¿no? Que nos va a dar menos mod duration del equity por el cambio en la yield por el equity, ¿no? Se los dejo de propuesto, igualmente los voy a subir como la pauta, ¿ya? Pero este problema es muy clásico, así es que estudien. Eso, chiquillos. Josué, Sí, tengo dos dudas. No me quedó muy claro cómo calculaste el ROE de este ejercicio o por qué se calculaba así. Y la otra duda que tengo, al principio este problema era de acciones, pero MACD al final era de bonos. Entonces, ¿se puede ocupar MACD y toda esa parte de bonos en acciones? este problema, pregunta 2, es que, sí, ¿te acuerdas que las acciones forman parte del patrimonio? ¿Cómo? Las acciones son capital social, ¿cierto? ¿Mm? El capital social está dentro del patrimonio. Por eso lo linké. Esto es como lo que pasa en la realidad. Y sí, estoy mezclando acciones con bonos. Sí, sí se puede. Entonces, sí se puede. Y Sí. mi otra duda, eh, no entiendo cómo calculaste el ingreso financiero, el gasto financiero y luego el ROE. O Ya, sea, ya, me hace sentido matemático, pero no entiendo el por qué. Como si tuviera esos datos, no, no es lo primero que se me ocurre hacer en el control. ya. ¿Por qué? Porque
cuando tenemos el valor de un activo, ¿no? Yo quiero calcular cuánto de intereses me va a producir ese activo, ¿no? Estos 200, 300 es el valor del activo, el precio, digamos. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo quiero calcular los intereses que me va a producir este valor, este activo, yo simplemente tengo que multiplicarlo por la tasa de interés. ¿Sí? Si te acuerdas, había una ecuación, no sé si será esta, pero era monto es igual a C por R por ciento. Esto era como los intereses, algo así. ¿Sí? Y luego el valor total que iba a recibir era monto 1 o C por 1 más R, algo así, ¿no? Este C por R era los intereses y este C era como el valor que deposité, no sé. Entonces yo voy a recibir intereses. Los intereses son ingresos financieros, ¿no? ¿Cómo calculo esos intereses? A partir de multiplicar el valor de mi activo hoy y lo mismo de pasivo por la tasa de interés de este activo o pasivo. Y se va a ser una suma porque son ingresos, forman parte de todos los activos. Y bueno, en ese sentido el ROE es como el retorno de los intereses que me genera el patrimonio, ¿cierto? Es que el En ROE es la porcentaje. utilidad neta, es cuánto te produce en términos de equity la utilidad neta, o cuánto te produce utilidad neta el equity. Pero ojo, acá no hay ingresos ordinarios, no hay ingresos por venta, entonces yo voy a tener simplemente ingresos menos gasto. Recuerdas que la utilidad neta era agarrar ingresos ordinarios, digámoslo, ingresos por venta menos costos por venta, algo así, y luego teníamos que restar la depreciación, la amortización, los intereses, que yo les decía, agarren y tomen ingresos menos gastos financieros. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. No tenemos ingresos, chao, no tenemos costos, no tenemos depreciación porque no estamos operando, amortización menos, lo único que tenemos son intereses. Entonces la utilidad neta va a ser eso. Gracias. Eso. En ese sentido se divide en 100 para conseguir el porcentaje, ¿cierto? Sí, obviamente se divide en 100, ¿por qué? Porque el patrimonio es 100. Espero que se aparezca algo así en el control. O sea, si es que aparezca así. Igual voy a darle buen ojín, no se preocupen. Eso, chiquillos. Igual de todas formas, ¿Ah? ya en caso de, es que yo siempre me confundo con lo que es la neta. Entonces, si me aparece depreciación, yo tengo que restarle la depreciación, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué esta utilidad no está de forma negativa? Si tiene un signo negativo ahí, en menos ingresos. Porque acá es sumarle los intereses en positivo, ingresos menos gastos. Es una En utilidad caso de neta. que si hubiera habido depreciación, se la restamos, ¿cierto? Claro, hay que restarlo, sí. Sí, Ya. sí. Sería más intereses, ¿por qué? Porque los ingresos es un flujo positivo. ¿No? Acá hay los ingresos yo los puse como positivo. Y los gastos es un flujo negativo, ¿no? Así como los costos. Estos serían gastos por intereses y estos ingresos por intereses. Que es lo mismo decir ingresos financieros o gastos financieros. ¿Ya? Eso, chiquillos. Este problema lo voy a poner en la pauta bien. Es más, ya tengo la pauta, solo hay que subirla. Así que eso, chiquillos. Cualquier duda me escriben por correo. Más y ahí nos estamos viendo en los controles para ambas secciones. Cuídense mucho y saludos. Chau. Muchas gracias. Chao, muchas Chao, gracias. gracias, que esté Chao, bien. gracias.